su cuadernito de devocionales, hermanas, ténganlos ahí listos para que pueda anotar los textos bíblicos y pues lo que usted considere que el Señor está hablando a su vida y a su corazón. El tema de hoy, mujer, columna de la iglesia. Y no nada más de la iglesia, hermanas, somos columnas también de nuestro hogar. Somos columnas que Dios ha puesto para bendecir a nuestra familia, pero también a la familia de la fe. Está muy interesante el tema de hoy. Entonces, una columna es un soporte, es un símbolo de fortaleza, es permanente y soporta el peso, ¿verdad?, de un techo. Debe de estar fuerte, muy resistente. Bueno, así nos comparamos usted y yo, como columnas que estamos soportando un peso espiritual. Y bueno, quiero que usted me acompañe a ver algunos de los aspectos que Dios ha considerado para usted y para mí como mujeres. Es algo bien especial. Jesús siempre tenía en cuenta a las mujeres. Esa es una bendición, porque anteriormente, cuando iba a la universidad, se nos decía, los ateos o los compañeros que eran masones, pues teníamos nuestros debates por ahí, y ellos, algunos comentaban, es que en tu Biblia Jesús era machista, o Jesús, lo que viene en la Biblia, la mujer siempre relegada. Y pues defendíamos ese punto de que no, Jesús siempre nos tuvo en el lugar de honor, un lugar que nos correspondía. Tanto así que Jesús se presentó primero a las mujeres cuando Él resucitó, ¿sí se acuerda? Y vamos a ver acerca de esa capacidad de, a ver, aquí hay un señalamiento, no alcanzo a ver por ahí. Problemitas técnicos un poquito, de que la mujer tiene la capacidad de que Dios le ha dado, hermanas, para participar en la obra de Dios, que es el reino de los cielos. Entonces vemos un ejemplo de mujeres. Quiero que vaya ahí a su Biblia, en San Lucas 8, del 1 al 3. Ahí vienen, hermanas, nombres de mujeres que acompañaron en el ministerio a Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Se los voy a leer. Usted búsquelo si tiene ahí su Biblia a la mano o su celular, ahí puede también buscar. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjense la participación de la mujer activa en el ministerio de Jesús. Y siempre ha sido así, porque ellas sostenían el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Iban con Él, lo apoyaban espiritualmente con su asistencia, con su apoyo monetario, y el ministerio de Jesús iba creciendo. Y nosotras lo hemos visto. Díganme si no, en nuestra iglesia y en las iglesias de nuestra organización y tantas otras más, el esfuerzo de la mujer cristiana, el esfuerzo de la mujer en la iglesia para edificar es evidente. Las mujeres siempre al frente, trabajando con propuestas, con actividades. ¿Cuántas iglesias no han sido edificadas gracias a la venta de tamalitos? Y que son los mejores, los que se venden en la iglesia. Dios bendiga a todas esas hermanas que tienen ese sazón en la cocina y que Dios las ha puesto como bendición para que la iglesia pueda construirse, para hacer remodelaciones, para sustento de la obra pastoral. Bueno, es el esfuerzo de las mujeres. Gracias, hermanas, no se canse, porque nuestro trabajo tiene una recompensa, es de bendición. Así es que somos columnas, hermanas, en la iglesia del Señor, así como María, como Juana, como Susana y otras tantas
que aportaban para la obra de Dios, así usted y yo también somos mujeres que aportamos, que somos columnas en la obra de Dios, que hay generosidad en nuestro corazón y que hay fidelidad, hermanas, para hacer la voluntad de Dios y servirle. Gracias a Dios por esas hermanas. Yo recuerdo siempre a mi madre y hermanas fieles haciendo tamalitos para, pues, que las ventanas, que el piso, que la pared y que tantas otras actividades se realizan para la misma obra del Señor. También, hermanas, al ser columnas de la iglesia, Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Para impulsar el crecimiento de la obra de Dios. Dios nos da ese entendimiento. ¿Y dónde encontramos esa sabiduría y ese entendimiento? Exactamente, en la presencia de Dios, hermanas, ahí encontramos sabiduría, ahí encontramos la gracia que necesitamos para hacer lo que nuestro Dios demanda. Fíjese que el enemigo se enoja, el enemigo tiembla cuando las mujeres, cuando usted, cuando yo buscamos a Dios en su presencia. Somos estorbo, no le gusta que las mujeres tomen esa bendición que Dios nos ha dado para servir en la obra de Dios. Pero cuando usted, hermana, es sensible a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu Santo, que ama la obra de Dios, hay victoria, porque Dios está con usted, Dios está conmigo, no nos deja en esas dificultades cuando el enemigo quiere atacar, porque usted y yo somos sensibles a la voz que el Señor, pues, habla continuamente al corazón de las mujeres. Dígame si no, hermana, nuestras reuniones, cuando disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro oído, Dios habla, Dios se mueve, Dios transforma, Dios bendice, Dios da más para poder seguir siendo bendición aquí en Getsemaní, en la iglesia donde Dios te ha plantado. Ahí tienes que bendecir, ahí tienes que florecer. Acuérdense, la semana pasada comentábamos acerca de dar el fruto. También, hermanas, estas columnas de la iglesia, que es usted, que somos nosotras las mujeres, se sostiene pues mediante la oración. Estas columnas se sostienen mediante oración. La oración, estuvimos viendo antes de este libro que estamos estudiando, Las Mujeres Inteligentes de la Biblia, un libro que hablaba acerca de la oración. Cuando la mujer ora, cuando las madres oran, y veíamos muchos tipos de oración. Oración de intercesión, las más conocidas, la oración de flecha, y bueno, que decíamos que como mujeres tenemos muchas actividades, pero eso no indica que tú no puedas orar. Puedes orar con ojos abiertos, puedes orar lavando trastes, puedes orar haciendo tus actividades diarias, obviamente con ojos abiertos. Hay momentos para orar con nuestros ojos cerrados, pero hay momentos en que podemos estar en comunión con Dios, realizando nuestras actividades. Qué importante es orar, qué importante es tener esa comunión con Dios, y más ahorita, hermanas, no nada más es por la contingencia sanitaria del COVID, sino porque vivimos continuamente en esta ciudad, pues con asuntos de la violencia. Vivimos rodeadas de situaciones terribles y tenemos que buscar a Dios, porque no sabemos, como decíamos, ¿verdad? Nuestra armadura tiene que estar puesta porque no sabemos de dónde van a venir los ataques del enemigo. Una mujer, hermana, que busca a Dios, se consagra, ¿verdad? Y a través de la oración suceden milagros. ¿Qué más, hermanas? Hay vidas transformadas cuando usted y yo oramos por personas, cuando oramos por un avivamiento
Dios transforma, Dios escucha la oración de las mujeres, de su pueblo, de su iglesia. Y cuando usted está orando por protección de su familia, Dios está escuchando esa oración. Cuando usted está orando por salvación, tal vez del esposo, de los hijos, Dios escucha esa oración. Cuando usted está clamando por provisión, dice la palabra de Dios que aún no está nuestra palabra en nuestros labios y Él ya lo sabe todo, pero a Él le gusta que en lo íntimo podamos decirle lo que hay en nuestro corazón. Y muchos dicen, ay, pero Dios no contesta, ¿cómo dice esa frase? Pues deseos o chiflazones, pero Dios conoce el deseo del corazón y los contesta. Tantos testimonios tenemos de hermanas que tenían un anhelo, un deseo y el Señor se los contesta, ¿verdad? Dios es grande en misericordia y pronto para escuchar la oración de esas mujeres columnas de nuestra iglesia. Pero ¿sabe usted que hay columnas que pasan desapercibidas? ¿Por qué? Pues la pintura tapó esa columna o el decorativo que le han puesto, hablando literalmente de una columna. Pero en lo espiritual hay hermanas que a lo mejor son muy sencillas, pasan desapercibidas, pero al ojo humano, porque Dios las conoce, de que en lo íntimo están con Él. ¿Qué dice en San Mateo 6:6? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Dios te conoce, hermana. A lo mejor no nos conoce nadie más, pero Dios nos conoce y eso es lo más importante, lo más maravilloso, que el Creador del universo está conversando con nosotras. Y decíamos que una oración, hermanas, es hablar con Dios, pero también escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de nuestro espíritu. El Señor nos habla, nos guía, nos dirige a través como de un pensamiento que viene y nos va dando dirección, nos va dando ideas, nos va dando lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El camino que debemos de tomar a través de la oración o la sabiduría que le estamos pidiendo a Dios para llevar el matrimonio, para llevar un negocio, para criar a nuestros hijos. Ahí en la oración también hay que aprender a escuchar su voz, aprender a escuchar lo que el Señor nos está diciendo, porque hay veces que también nos corrige y tenemos que saber escuchar su palabra. Ahí nos habla el Señor en su palabra, pero también a través de la oración. Si algo viene a tu mente que no recordabas, quiere decir que el Señor quiere que pidas perdón, limpiarte de eso que vino a tu mente o hacer acciones. Tenemos que tener esa conversación con nuestro Padre Celestial. Así es que, hermana, no te desalientes. Somos columnas, a lo mejor pasamos desapercibidas para todo el mundo, pero para Dios no. Él nos conoce y Él sabe que estamos ahí en lo secreto con Él y llamamos su atención. Estas columnas, hermanas, es lo que Dios le agrada, de que estemos firmes en Él, de que nos tomemos ese tiempo de disfrutar en su presencia, ese tiempo que es tan necesario de pasar con nuestro amado Salvador, de pasar con el Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermanas? Porque son tiempos peligrosos, porque necesitamos su ayuda y a través de la oración, de la comunión con nuestro Señor, vamos a permanecer. También, hermanas, las mujeres como columnas, dice aquí en nuestro libro que somos muy apreciadas en el cielo. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Por qué, hermanas? Porque Dios escucha el clamor, pero también el enemigo se molesta, no le agrada que tú y yo oremos y es que va a poner obstáculos para evitar que tú tengas tiempo en comunión con Dios. Así es que también aprende a discernir esos estorbos, aprende a ser disciplinada en tu tiempo de oración, así como somos disciplinados a veces en la dieta, en el ejercicio, en hacer las labores de la casa, somos muy disciplinados, pero esto es prioritario.
nuestro tiempo en oración, nuestro tiempo en lectura de la palabra, de ahí depende todo, y a veces es al revés, priorizamos todo el trabajo y disminuimos nuestro tiempo de comunicación con nuestro Señor. También, hermana, las columnas siempre están en un solo lugar. Si no, imagínese, ¿qué pasaría? Una columna está en su lugar, y así en nosotras como hijas de Dios y creyentes, estamos en una iglesia, Dios te ha puesto en tu iglesia, Getsemaní, ahí mantente firme, ahí tú tienes que estar sostenida. ¿Por qué? Porque una columna, una mujer que es columna, ama su congregación, ama su iglesia, ama a los hermanos en la fe de su congregación, comparte la visión de su pastora, comparte la visión de sus líderes y permanece como esa columna apoyando y sosteniendo la obra de Dios en su iglesia. Y no nada más apoyándola en estar de acuerdo, en estar orando por tus líderes, en estar orando por los miembros de tu familia y de la iglesia, sino también con la acción. Era lo que mencionábamos anteriormente. Getsemaní ha sido construido eslabón por eslabón gracias al trabajo de las hermanas damas, el esfuerzo que han hecho con sus platillos, porque es lo más que les ha facilitado a nuestras hermanas en la elaboración de platillos, de tamalitos, de actividades, etcétera, alguna que otra actividad también. Entonces debemos de estar activas, ¿sí? Y esto obviamente no le gusta al adversario de nuestras almas, y va a tratar siempre de poner tropiezo, de desestabilizarnos, de poner oposición, de tratar de hacer alguna, pues, de sus fechorías para que ya no sigas trabajando, de que ya no sigas orando, de que ya no sigas buscando a Dios, de tratar de hacer división, tratar de poner ahí cizañas, y bueno, Él es astuto en todas esas cosas. Pero hermana, tú y yo debemos de ser sabias, ¿sí? Nuestra fe, ¿en quién está fundamentada? ¿En el hombre? ¿En quién está fundamentada nuestra fe? ¿En el vecino? No, nuestra fe está cimentada en nuestro Dios. Y ahí dice un texto de los viejitos que mi mamá cantaba por ahí, ese canto dice que Cristo es nuestra roca, el ancla de nuestra fe. Así es que, hermanas, estamos bien cimentadas en la fe y en el conocimiento de su palabra. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier filosofía humana que aparentemente va de acuerdo a la palabra de Dios, y no. Tengamos cuidado, vivimos un tiempo súper espiritual. Todo mundo habla de Dios y de espiritualidad. Tú te puedes meter a páginas en Pinterest, Facebook, o no sé, las redes sociales que abundan, o en la televisión, todo aparentemente espiritual, y hablan de Dios, pero también, ¿cuál Dios? Aún los espiritistas, aún los del tarot y de tantas cosas, y a veces hay frases aparentemente muy bonitas, pero vienen de escuelas del yoga, del hinduismo, y las compartimos. Cuidado, ¿de dónde es esa fuente que tú estás compartiendo? Hay páginas que de borracho no sé qué, o cuidado. A veces puede sonar muy bonito, muy espiritual, pero la raíz no está en la palabra de Dios, y a veces nos confundimos. Cuidado, somos columnas, hermanas. Desarrollemos nuestra vida cristiana bien cimentadas en la palabra de Dios y en nuestra iglesia. Vamos a leer por aquí en Efesios 2:20 al 22. Tenga ahí su Biblia, se lo voy a leer. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, acuérdense, somos templo del Espíritu Santo y somos hechas para la gloria de nuestro Dios. Así es que, hermanas, permanezcamos en la doctrina, ¿sí? Permanezcamos en la doctrina que profesamos y no permitamos que el enemigo dañe nuestra fe. Mucho cuidado en esto, hermanos, porque vienen tiempos más peligrosos y muchos apostatarán de la fe. Dios nos guarde, Dios tenga misericordia de cada una de nosotras, que permanezcamos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. También, hermanas, aunque vengan pruebas y luchas, nadie puede robarnos el amor que Dios nos ha dado, que dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar, ni la prueba, ni la enfermedad nos va a poder separar del amor de Dios, pero tú y yo a lo mejor sí nos podemos desviar. Tengamos mucha precaución, porque el Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, que en el mundo van a venir pruebas, y en la prueba es donde realmente se desarrolla nuestra fe. Es donde realmente nuestra fe se pone a prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en la adversidad. Ahí es como un examen en la vida, hermanas, que tenemos que salir aprobadas en Cristo. Así es que usted, si está pasando una dificultad, si estás pasando por enfermedad, ¿en quién has creído? En Jesús. Él es tu fortaleza, Él es tu ayudador. El Espíritu Santo, hermanos, viene en esos momentos a darnos la fortaleza de lo alto para confiar en las promesas de Dios, porque acuérdese, Él ha vencido y es Emmanuel, Dios con nosotras. Él está siempre al lado de cada una de sus hijas. Y bueno, también, hermanas, como mujeres columnas de la iglesia hay recompensa. ¿A quién no le gustan las recompensas? A todas. Y tenemos una recompensa mayor que no se compara con las cosas de este mundo. Miren lo que dice Apocalipsis 3:2. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y recibiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Qué hermosa palabra de Dios de esperanza! Aquellos que permanezcamos en Él, algún día tendremos esa recompensa eterna, hermanas. No se desaliente. Con Jesús ganamos en esta tierra, pero también en la venidera. Cerramos nuestros ojos y en la eternidad hay mayor bendición, mayor victoria, mayor recompensa, porque ya vamos a estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué momento? ¿Alguna vez ha pensado en ese momento, hermana? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a reaccionar de estar con el amor de nuestra vida, con nuestro Salvador, con nuestro Señor y Dios? Gloria a Dios, hay recompensa, no te desalientes. Aquí la tierra es solo de paso. Dice la Biblia que el ser humano es como un pensamiento, como la neblina que en la mañana está y en la tarde ya no es. Es muy corto el tiempo que pasamos aquí en la tierra, pero cuando pasemos a la eternidad, su palabra lo dice. Así es que esfuérzate, sé valiente, sigue siendo esa mujer columna, que hay recompensa. Si tenemos recompensa aquí en tierra, hermanas, Dios nos bendice, Dios nos sustenta, Dios responde oraciones, no nos deja nuestro Dios. Imagínese en la eternidad. Hermana, amiga, te invitamos a ser columna de tu hogar. Somos columnas en el hogar. ¿Qué hace una columna? Sostener. Es difícil a lo mejor lo que estás viviendo en casa, es difícil a lo mejor lo que vivimos con los hijos, pero Dios nos da su gracia, Dios nos da sabiduría, Dios nos va guiando a través de su espíritu, de su palabra, para hacer esas columnas en casa y en la casa de nuestro Dios.
No se goce, hermana, por ser columna. Gloria a Dios, no se canse. Porque cuando venimos cansadas, todas nos entendemos como mujeres de que trabajamos la casa, la obra de Dios. Hay veces que estamos tan agotados, pero es tan cierto ese texto, que lo he vivido por experiencia. Una vez que teníamos muchos trabajos, mi papá en el hospital, recuerdo, y había actividades en la iglesia, aparte hermanos que estaban hospitalizados, aparte la clase, bueno, eran muchas ocupaciones que yo ya estaba, ay Señor, ya no puedo terminar la actividad que sigue, Señor, ya me siento bien agotada, Padre. Pero en oración, cuando uno va en oración, hermanas, se renuevan nuestras fuerzas, algo que va más allá, les digo, de nuestro entendimiento. Cuando vamos en oración, algo pasa, viene su presencia, su Espíritu Santo, y nos da fuerzas y podemos sacar adelante el trabajo en la obra de Dios. Es algo asombroso, es algo asombroso. Por eso a veces cuando alguien me dice estoy cansada, o estoy cansado, o no tengo tiempo, como que no le creo muy bien, porque cuando queremos, hermanas, las cosas se hacen, no por nuestras fuerzas, por las fuerzas que nos da nuestro Dios. Ser esforzadas, ser valientes, darle al Señor lo que Él merece, que es lo mejor de nosotras, que es nuestro tiempo con Él, que es ese tiempo de devoción que no debemos de pasarlo por alto, hermana. No descuide su relación con Dios. De eso depende nuestra vida y vida eterna. De eso depende. Le invito en esta tarde a que le digamos al Señor, Señor, yo quiero seguir siendo columna, yo quiero seguir siendo de bendición. Aquí en mi iglesia donde tú me has plantado, Señor, seguir en unidad en el cuerpo de Cristo, aunque no estamos físicamente reunidos, pero en comunicación con mis hermanas, en comunicación con mis líderes, en comunicación con mi pastor, en comunicación unos con otros, como la iglesia de Jesucristo. Somos columnas, hermanas. No dejemos de orar por nuestra iglesia, no dejemos de orar por las familias. Acuérdense, estamos orando por salvación, estamos orando por sanidad. Sigamos unidas, hermanas, porque la oración unida hay victoria, porque estamos creyéndole a aquel que todo lo puede. ¿Quiere orar conmigo y decirle al Señor que siga dando fuerzas a todas y cada una de nosotras? Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos a través de estos medios. Yo te ruego que sigas dando fuerzas a mis hermanas ahí en sus labores diarias, como madres, como esposas, como hijas, como siervas tuyas, Señor, que tú te sigas mostrando día con día tu gracia, tu fidelidad, tu amor, tu protección maravillosa sobre cada una de ellas. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón. Yo te ruego que tu Espíritu Santo siga trayendo aliento, que tu Espíritu Santo siga vendando heridas, que tu Espíritu Santo siga llenando la copa de cada una de ellas, Señor, que sigas dando fuerzas, valor, fe, para enfrentar cada día esta lucha espiritual, esta lucha de la vida, Señor, que tú has prometido estar con nosotras y defender, Señor, a cada una de tus hijas. Trae fuerza, Señor, trae tu bendición a cada corazón, que sigan siendo esas mujeres valientes, esas mujeres, Señor, de comunión, que el enemigo tiembla cuando ve que la mujer se pone a orar, se pone a clamar, se pone a elevar su Dios en oración cada petición. Tú traes la victoria, Señor, tú traes el bálsamo a cada vida, a cada corazón. Aquellas hermanas que están peleando una batalla con la enfermedad en este proceso, Señor, da fortaleza en este proceso, da aliento, da fe, Señor, que esa fe se afirme cada día más y muéstrate, Señor, ve guiando a tus hijas paso a paso a través de tu palabra, a través de esa comunión contigo, puedan experimentar aún más al Dios al que servimos,
que es un Dios poderoso, un Dios lleno de amor y de misericordia, y que no hay nada imposible para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde porque nunca nos dejas, y rogamos, Señor, que podamos seguir siendo esas columnas de bendición para nuestra iglesia, de bendición para tu pueblo, de bendición para nuestras familias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y toda la honra, la gloria, la alabanza son para ti por siempre, mi Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanas, porque tenemos a un Dios poderoso, porque tenemos a un Dios que siempre responde, hermana. No se desaliente. Adelante con Jesús. Voy a ver aquí algunos mensajitos. ¿Quién está conectada por aquí? Dios les bendiga, nuestra hermana Magda, Edith. Dios te bendiga, Viviana. Dios te bendiga, las fieles, nuestra pastora. Dios bendiga a Karina también, que se conectaron en esta tarde en nuestra reflexión diaria, mis hermanas. Entonces, unidas en Cristo, unidas para salir adelante, hermanas, en cualquier adversidad. Dios es fiel. Fíjense, les voy a compartir un poquito de un testimonio de unas semanas atrás, que orábamos al Señor por una bendición para sus hijos. Orábamos aquí en familia, la familia pastoral también, y un día después de hacer esa oración, recibo una llamada y me gozaba, hermanos, porque digo, ¿cómo de un lugar, de otro país, de largas horas de distancia, una misma oración que pides aquí, allá la otra persona también en un mismo sentir, en un mismo deseo de ser de bendición? Y digo, Señor, wow, yo sé, Dios ha contestado tantas oraciones, y ustedes son testigos de los testimonios que hemos compartido en nuestras reuniones de damas, pero cuando Dios responde tan rápido, como que, ¡ay! Y Dios ama a su pueblo Getsemaní, Dios ama a sus fieles. En esa ocasión decía, ¿verdad?, esta persona, que para los fieles, así como orábamos también de los fieles de Getsemaní. Entonces, hermana, Dios está con nosotras. Sea la necesidad que tengas, Dios está con nosotros. Así es que confía en sus promesas. Él es proveedor, Él es ayudador, es nuestro pronto auxilio en toda tribulación. También dice su palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Del policía, del gobernador? No, nuestro socorro viene de lo alto, de nuestro Dios. Me dio mucho gusto saludarles, hermanas, a cada una de ustedes. Dios las bendiga y espero verlas mañana conectadas en nuestro culto dominical. Invite a alguien que se reúna. Recuerda, es bien importante tener las rutinas, hermanos. A lo mejor ustedes dicen, ay, pero como estamos encerraditos. No, hagan la rutina, póngase bien guapa, como si fuera al culto realmente, bien peinadita, perfumada, y su mejor vestido, sus zapatos más bonitos. A lo mejor ya tienen ahí todo lo de esta cuarentena y no se los ha puesto. Póngaselos mañana, prepare su desayuno, o si va a ayunar, Dios lo sabe, pero prepare a su familia para estar en nuestro culto dominical, donde Dios tiene algo preparado. Hágalo, prepare su Biblia, su cuaderno, tenga ahí las cosas a su alrededor. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la casa de Dios, aunque sea de esta manera, virtualmente, pero en espíritu y en un mismo sentir, en la presencia de Dios. Dios les bendiga. Besos a todas mis hermanas, las amo mucho y seguimos en oración por ustedes. Dios me las bendiga y que tengan bonita tarde.